Entonces, algo interesante es que la Kabbalah nos dice. Yo cuando empecé a aprender Kabbalah pregunté cómo podía empezar por el principio. La respuesta del cabalista fue, no existe el principio. Obviamente, desde ese punto de vista ya me empezó a gustar la Kabbalah. Lo que él nos decía y lo que van a decir y van a escuchar muchos cabalistas es que no importa de dónde empieces. Puede que empieces justo que llegaste a una clase de Kabbalah de, no sé, súper avanzada y no entendiste nada. Y vas a decir, pero yo quiero empezar desde el principio. Y los cabalistas siempre te van a decir, no existe el principio, siempre se llega al mismo punto. Y lo mismo pasa acá un poco. No importa de dónde empecemos, en qué para allá empecemos, no importa si es la quinta para algunos, la tercera para otros, la primera para los nuevos, siempre vas a llegar al mismo punto. Y cada clase y cada ejercicio que hacemos es un punto de inicio de alguna forma para ustedes, pero siempre van a llegar a lo que se necesita, a lo que tu alma necesita saber. ¿Okay? Ahora, cuando justo hoy empezó Hayei Sarah y me desperté a la mañana, y yo sabía que iba a ser Hayei Sarah, porque para los que son nuevos, para Mildred y para Valeria, terapia fue algo que fueron ideas que me fueron llegando durante la pandemia, y empezaron obviamente cuando empecé a enseñar Génesis al principio. Obviamente sigue progresando, entonces nosotros en las últimas 4 clases hicimos el principio de la primera parashá de Génesis, la primera porción de la semana, hasta Vayera, que fue la última antes de la que estamos hoy. Entonces hoy comenzamos con lo que sigue. ¿Sí? Si Valeria y Mildred están acá, para ustedes será la primera. ¿Sí? Y Hayei Sarah es. Ahora, cuando me desperté por la mañana, siendo 8 de marzo, algunos se recuerdan muy fácilmente porque están en social media, que es el Día Internacional de la Mujer. Obviamente yo me desperté 8 de marzo y no pensé que era el Día Internacional de la Mujer hasta que abrí por Facebook o Instagram y alguien me hizo acordar, o 20.000 mensajes me hicieron acordar de que era el Día Internacional de la Mujer. Entonces, enseguida, obviamente, cuando pensé en Hayei Sarah, lo primero que se me vino a la cabeza es, wow. La primera mujer. Entonces, imagínate, no la primera, pero como la primera la que se le cuenta un poquito más, ¿no? Porque Eva no se sabe ni dónde murió, ya sabemos lo que sabemos de Eva, de las otras mujeres no tenemos... De eso no se sabe nada, supuestamente. Claro, no sabemos, no tenemos ni nombre, ya nosotros que los que algún Noah, la historia de Noé, no tenemos nombre de la esposa de Noé, no tiene ni nombre ni apellido. Sarah es la madre de las madres. Exacto, como la madre del patriarcado, el matriarcado, ¿no? Ahí tenemos a Sara. ¿Cómo? Evita Perón. La madre de los... Entonces, bueno, lo que se me vino es impresionante. No solo eso, sino que aparecen varias mujeres importantes en esta para allá. Y una de las cosas que es importante saber, y ahora lo vamos a leer al principio de la para allá, o sea, cuando digo otra gente importante aparece porque en Hayei Sarah aparece Sara, pero también en busca de una mujer. Hay una parte de la para allá donde ella muere, Abraham, preocupado que va a morir, le dice a su asistente Eliezer, por favor, anda y búscame una mujer, ¿sí? Búscame una mujer para Isaac. Y tiene todo un job description, o sea, toda una descripción exactamente cómo tiene que ser esa mujer, y exactamente y lo que no tiene que ser y lo que sí tiene que ser. Entonces ahí nos aparece la segunda matriarca, obviamente, que se nos presenta en esta para allá, que es Rebeca, y hoy no vamos a hablar de Rebeca. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos trae el tema de la para allá de hoy, que es Hayei Sarah. El principal Hayei, y esto lo han escuchado muchas veces, Hayei significa la vida de Sarah, ¿sí? Sin embargo, apenas empieza la para allá, ahí mismo dice, fue la vida de Sarah. Ah, muy lindo, me vas a hablar de la vida de Sarah, pero lo primero que me decís es que se murió. O sea, no me estás diciendo realmente nada de Sarah. Acá aprendemos algo importante, que... Y hoy... No, Hayei Sarah quiere decir la vida de Sarah. Exacto, pero apenas empieza la para allá, no se está diciendo que se murió. O sea, vos te vas a esperar que siendo Hayei Sarah, te va a hablar de la vida de Sarah. ¿Sí? Y realmente no habla nada de la vida de Sarah. Y hay muchas preguntas para hacerse con respecto a qué es esto de Sarah. La primera es, obviamente dice, fue la vida de Sarah, y esta traducción, cuando la buscas en español en el internet, y este es el problema de las traducciones, yo lo dejé a propósito, porque me pareció interesante recalcarlo hoy, que dice, y fue la vida de Sarah 127 años.
En realidad el texto original no dice que vivió 127 años, dice que vivió 100 años, 120. 20 años y 7 años. Así exactamente como está descrito. 20 años, o sea, 27 años. No, son 127, pero está 127. Ah, 120. ¿Sí? Interesantemente aparte, o sea, está escrito de una manera muy rara. 100 años, 20 años, parece como si se como si supieran hablar, como un ladino. Como que fuera un año. como si fuera un año entero, y 7 años. Y ahí sí habla de años. Bien, hay muchas cosas que se sobre esto. ¿Sí? ¿Más dijiste algo? No, si después vas a explicar si se sabe por qué dijo así. 100 años, 20 años. O Sí, sea, hay explicaciones que tienen que ver con que Sará representaba de alguna forma la unidad. La Unidad. ¿Sí? Si incluso si suma, por ejemplo, 100 más 20 más 7, ¿cuánto da? 127. 127. Perfecto. Y 127, ¿cuánto da 1 más 2 más 7? 1 más 2 más 7, 10. Da 1. Más 0 da 1. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que se dice, el tema que ella representa la unicidad, y la unidad en sí. El número 100 de por sí, ¿sí? Entonces, está el 100, el 20 y el 7. Los cabalistas, a una ramificación de la Kabbalah nos dice que el 100 representa el nivel de Neshama. ¿Se recuerdan que en el mundo espiritual se habla de 5 niveles del alma, de los cuales 3 están dentro de este cuerpo? ¿Sí? Con 3 de esos niveles convivimos y tenemos como acceso. Me llama Ruach. ¿Sí? Y Neshama, Ruach y Nefesh. Entonces, el número 100 representa el nivel de Neshama. ¿Sí? El número 20 representa el nivel de Ruach, que es el nivel de las emociones. La Neshama representa más que todo el contacto divino. Es ahí donde dice que está ubicado. El 20 es el nivel de qué? De Ruach. De Ruach. Las emociones. De las emociones. ¿Sí? Ese es otro nivel del alma. Y el nivel de Nefesh es el nivel más animal, que sería como el 7. De alguna forma también... ¿Cómo se llama el 7? Nefesh. Nefesh. N-E-F-S-H. Nefesh. que sería aquel de los El Nefesh es el instintos. instinto, el animal, incluso se dan cuenta por los números también, ¿sí? Porque Rashi, que es este sabio rabino del año, de los años 1100, del siglo XII, que él decía que una de las razones es que ella tenía la juventud, o sea, tenía de alguna forma la fortaleza, la belleza como de un niño de 7, ¿sí? La belleza de una muchacha de 20 y la sabiduría de una anciana, ¿no? Entonces cada uno va mezclando sus diferentes interpretaciones, pero interesantemente es que 7 representa el Nefesh, o sea, el niño, porque también en el mundo de la psicología, en el mundo freudiano, psicoanalismo, tenés que el Nefesh representa como el ego, el yo adulto y el alter ego. O sea que en realidad el señor Freud sabía mucho de Kabbalah, ¿sí? O sea, no era nuevo lo que él venía a presentar, pero era nuevo para una población o para los habitantes de Austria, digamos, ¿sí? Que eran muy científicos y muy lógicos. Él sabía muchas cosas del judaísmo que de alguna forma las volvió a llamar en términos psicoanalísticos, ¿sí? Pero él hablaba de lo mismo, que hay como estos 3 niveles, el ego, el yo, ¿sí? El yo como el yo superior, como si fuera el super yo, el alter ego. Entonces, eso es un poquito lo que representa esos 127. Ahora, interesantemente, y hablando de que hoy estamos a una semana de Purim, ¿sí? Y uno dice, Hayei Sará, Purim, ¿de qué me estás hablando? Bueno, los cabalistas, otra ramificación de la Kabbalah, nos dice que Sara muere, su alma se despide, sabemos que en el judaísmo se cree en la reencarnación, y ella se reencarna, según muchos cabalistas, en la reina Esther. O sea que el alma de Sara viene a hacer un tikkun mucho más grande, o sea, una reparación más grande, una misión más grande todavía, que es la reina Esther.
¿Por qué dicen que la reina Esther y no otra? Porque podía haber sido Ruth, yo sé, podía haber sido otra mujer maravillosa así de este mundo. Dicen que la reina Esther porque, si se recuerdan la historia, dice que cuando apenas empieza la historia, dice que el imperio persa eran 127 naciones. Ah, mira. Entonces de ahí nace la idea de los cabalistas de prestar atención a estos secretos que están detrás de los números. Entonces la idea de que los 127 naciones son las que emperaba incluso la reina Esther, o que estaban a su cargo de alguna forma cuando fue reina, aquí está la idea de los 127 años. Porque Hashverosh reinaba en 127. Exactamente, cuando empieza la historia de Esther, lo vamos a hablar la semana que viene, y dicho sea paso, los que quieran venir acá a las 8 vamos a hacer un purilístico, también vamos a estar sanando y cantando y haciendo meditaciones para la sanación del mundo. Vamos a hacer acá a las 8, para los que no quieren disfrazarse y hacer las cosas que se hacen así, no, generalmente, acá a las 8 pueden venir, con mucho gusto, vamos a hacer Purim acá en el centro. Entonces, eso por un lado. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y que yo les hago a ustedes, que está relacionado con esto, es ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Sí? Saben que terapia no es acá solo estudiar la Torá, sino a ponernos un poquito en el personaje. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Dos preguntas. Una de, ¿qué dijo de Hashverosh? No, eso, que Hashverosh gobernaba en 127 antes de casarse con Esther. Exacto, eso es lo que abarcaba el imperio persa. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, y ahora lo que vos preguntaste que no escuché. Ahí donde ven que dice preguntas, ¿sí? Dice, ¿cómo vivimos nuestras vidas? Esas son preguntas para reflexionar. ¿Sí? Si Rashi dice que ella 7, 20, 100. ¿Dónde? 7, 20, 100. Y bueno, yo estoy más cerca del 100 que del 20. ¿Vos ves la pantalla? ¿Qué? ¿Vos ves la pantalla? Sí. Bien. Entonces, el 70 que el 20. Pero más allá de cómo estés y en qué edad estés, ¿sí? Cada uno de nosotros está en una edad diferente, creo que abarcamos bastante Diferente. Bueno, ya nos faltan los niños acá, ¿no? Porque eso abarcamos 2 generaciones de los que estamos hoy acá. La pregunta es esa, o sea, si ella tenía la energía de un chico de 7, la belleza de una de 20 y la sabiduría de una de 100, la pregunta es, ¿cómo vives tu vida hoy? ¿Cómo tú te sientes? Si mañana Depende de la hora. A la mañana me levanto con mucha energía, después del mediodía estoy así y después a la noche estoy manchada. Pero en general, ¿cuál es? ¿Hacia dónde apunta? Porque a veces obviamente nos dejamos llevar por el día, pero ¿hacia dónde apunta? Hacia la sabiduría. Hacia la sabiduría. Si bien todos los días uno aprende algo, estás más cerca de la sabiduría en cuanto a mi edad que de la juventud. ¿Y la energía la dejamos de lado? Y la belleza, perdón. ¿Y la belleza? La viejentud. La viejentud. La belleza no hay que perderla. No, uno intenta. Primero me encanta que sean todas mujeres acá. Primero las aplaudo por el Día Internacional de la Mujer. ¿Y ustedes por allá qué? ¿Qué? Los cibernéticos. Allá, Son 2. O sea, hay 3 pantallas. Esta puede dividir en 2. Arriba somos nosotros. Isabel está allá. O sea, si hubiera más gente ahí, se verían seguro. ahí está Isabel. Bien. A ver, Mildred y Mirta, ¿cómo viven sus vidas ustedes? Y yo, ¿cómo la vivo? No sé, cómo me gustaría tener como de 20 y la sabiduría de 100 y la inocencia de 7. No, yo como vivo mi vida, pues creo mucho en la sabiduría. Me encanta aprender de las personas adultas, las personas grandes, y siento que mientras más cronológicamente entro en edad, me encanta la sabiduría y me encanta como que poner y atar cabos. Sí. Relacionar. Sí. Sí, el tema es que en el occidente no se le da mucha importancia a la sabiduría de la gente grande, ¿no? O sea, se tratan de viejos. En Oriente es al revés.
Yo digo que yo me siento con la energía de 20. Sí. Ok, Desde que me levanto hasta que me acuesto. hermoso. ¿Y cómo haces? Ahora, para la sabiduría de 100, me falta mucho. A ver, te falta para hacer. Sí, me falta mucho. Y no es que en Occidente, como dice Mirta, no es que no escuchemos. La vida es como acelerada, en la cual no tenés paciencia para escuchar. Bueno, a mí me quedan ya poco grandes. No, pero no estoy diciendo nosotros, sino que la juventud es como que no le da importancia a lo que, no todos, a lo que los mayores saben. Cada vez escuchan menos a los grandes. Sí, Y nosotros los escuchábamos, vamos a ponernos nosotros en lugar de ellos. Digo, yo aprendía mucho de mis abuelos. Sí, yo la verdad que también, yo escuchaba bastante a mis abuelos, a mis padres, sí. ¿Y O vos? sea, ¿O no? yo tampoco. No, te voy a explicar lo que pasa. Mis abuelos eran, yo conozco solamente a mis abuelos maternos, y era gente como recién venida, la guerra. sí, temerosa, que vivían adentro de la casa, o iban a la sinagoga, y tenían poca confraternidad con gente, así, digamos, con amistades y todo. Mis padres no, mis padres sí, todo bárbaro, pero mis abuelos no me dejaron ese sabor de, lo único que me dejó mi abuelo de repente es las cosas de la cocina, pero no me enseñó cosas así como quizás yo me veo reflejada que les estoy enseñando a mis nietas. Yo tuve dos abuelas y abuelos totalmente diferentes. Unos eran bastante ortodoxos, muy ortodoxos, o sea, de ahí aprendí todo lo que era la religión, las tradiciones, etc. Y del otro lado, más de lo cultural y la filosofía y la lectura. O sea, se me hizo una mezcla bastante linda. ¿Y ustedes? ¿Mildred? Yo aprendí mucho de mi abuela materna, es una figura muy importante para mí. Aprendí mucho de su amor, de su dedicación, del amor por la familia. Tenía tanto amor para todo el mundo y siempre era muy generosa. Y es una figura muy, muy importante para mí. En algún momento de la vida, o sea, hay algunos jóvenes que sí tienen esa cercanía con sus abuelos. Pero yo creo que en algún momento, llegado a los 20, por ahí, hay muchos de estos jóvenes que tal vez no tuvieron esos contactos que empiezan como a indagar un poquito más. Si los tienen vivos, bien, y si no, les tocará preguntar, ¿y cómo era mi abuelo? ¿Y cómo era mi abuelo? Pero hoy, por ejemplo, nosotros, los abuelos, compartimos más cosas con los chicos, de tirarse a jugar con ellos cuando son chicos, o de llevarlos juegos, o de llevarlos a un cine, o de ir a un mall y hacer compras, depende de la edad que tengan. O mi nieto que tiene 21, por ejemplo, que es el loco de los autos, tiene como una pantalla con unos juegos y me llama cuando voy a la casa, me dice, vení, me da un... Yo voy por no decirle que no, y me hace manejar, y, o sea, se comparte otro tipo de cosas. Yo en la casa de mis abuelos paternos, yo me acuerdo que mi abuela, pobre, vos entrabas y ella estaba sentada así. Y mi abuelo era el cascabel, y si mi abuelo no le decía en yiddish, serví un té, mi abuela no se movía. ¿Me entendés? Y en cambio, de parte de mi mamá, vinieron de Europa hacia el Uruguay, y mi abuelo trabajaba en un frigorífico en el Cerro, en Montevideo, y mi abuela había puesto como una especie de lechería que cocinaba para los ¿cómo se dice? Para los mismos que vinieron con ella en el barco. Schiffbruder. Schiffbruder. Y no tenía tiempo para
compartir muchas cosas. Sí me acuerdo que cuando nosotros íbamos a Montevideo, ya un poco más grande, nos llevaba mi abuela al Sotavana. Sí, una confitería, un bar ahí en la 9 de julio para ver el carnaval. 18 de julio. El carnaval. El 18, viste, hice un descuento. No, lo argentinizaste la calle. Para ver el carnaval. Y, sí, yo era, así como ahora como todo, yo era muy mala para comer. Y no comía nada. Y mi abuela tenía una mano maravillosa para la cocina. Pero yo no comía. Pero sí cuando me llevaba ahí a esa confitería, a ese bar, ni bien venía el mozo, yo le pedía un sándwich caliente. Me acuerdo, un sándwich tostado. Mi abuela, ¿qué iba a decir? No, ¿no? olímpico le pedí. ¿Qué me iba a decir mi abuela? ¿No? Napolitano. Y yo me comía eso. Y yo disfrutaba eso. Con mi abuelo era muy callado. Mi abuela era el matriarcado ahí. Pero no había un contacto, ¿cómo te puedo decir? Como hay ahora, de abrazarse, de... Es una cuestión cultural también. Y la parte de cada uno de nosotros realmente tiene... Vinieron, escuchame, con una mano atrás, una mano adelante, con 5 o 6 hijos, y había que trabajar. Sí, en la experiencia de ustedes, obviamente, les tocó a esos abuelos que vinieron de otros países. Sin idioma, sin nada. No, sin idioma, sin nada, sin ese contacto, y aparte, obviamente, de una cuestión cultural hasta que se pudieron aculturizar un poco. Claro. No era Mi tan mamá fácil. llegó a los 5 años a Uruguay, fue a la escuela primaria. Seguro. ¿No? En secundaria ya era... Mi abuela nada y hablaba el español en esdrújulo, como era bucal. Sin duda, obviamente este tema da para mucho más. Bueno. El hecho de cómo nos conectamos con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, qué significa realmente, qué rescatamos de ellos, esa sabiduría que ellos tenían o que no tenían. Yo, por ejemplo, con mi abuela, yo tuve muy buen contacto, con mi bisabuela la conocí hasta que... Pero vos tenés otra generación. En otra generación, pero a mi bisabuela, que sí era de la generación de Ucrania, que sí venía, me acuerdo una sola frase de ella, que al lado de ella, y ella también estaba todo así, seriecita, y tal vez a esa avanzada edad, que es la abuela de mi mamá, yo la conocí muy adulta, y le preguntaba por qué no comía, y ella decía que ella disfrutaba ver comer a los demás. Sí. Amigo, mi abuela siempre decía, esto no es una fonda. Pero nosotros llegábamos a la casa de ella y había diferentes, como hace a mi mamá ahora, Sí. todas ensaladitas, diferentes cosas, porque había una comida para cada uno. Wow. ¿Pero qué hay de comer hoy? Hay esto, no era que había un menú. No, claro. Esto no es una fonda, cada uno que pida, como así en el restaurante. Vamos a continuar solo por el hecho de que hay otras cositas hermosas en esta para allá y no quiero detenerme solamente en esto, pero es lindo que pudieron compartir, les agradezco a todos porque es lindo compartir y recordar también a aquellos que ya no están tampoco con nosotros. Una pregunta que yo me hice toda la vida estudiando esta para allá es ¿cómo muere Sara? ¿Sí? Porque se nos da muchos detalles sobre el tema de la Sara, o lo que pasa alrededor de su muerte. Hay toda una para allá entera, Jaya y Sara, la que estamos estudiando hoy. Sin embargo, Sara desaparece del mapa en la porción anterior, ¿sí? No sabemos nada y de repente la señora muere. Y yo me preguntaba ¿cómo muere Sara? ¿Y a dónde? ¿Y dónde? ¿Y muere sola? ¿Estaba contenta? ¿Estaba amargada? O sea, me la trato de imaginar, o sea, la señora esta, ¿dónde quedó parada en todo este cuento? ¿Y cómo muere? En su casa. O sea, en su casa, tirada, buscando ayuda. O sea, no sabemos, obviamente no dice nada. No sabe quién la encuentra. Tampoco sabe quién la encuentra, si llamara al 911, o sea, acá no se sabe nada. Tampoco se sabe la edad que tenía Itzhak cuando ella muere. Y cuando fue el sacrificio, no sabemos si estaba viva o no. Bueno, muchas cosas, obviamente, que esto es parte de lo que es la Torah y porque nos da la oportunidad, todos los que somos rabinos y todo lo que enseñamos y todo, a hacer muchas clases, porque gracias a la Torah, que esto lo explicamos anteriormente para Mildred y para Valeria, esto lo expliqué en otras clases, donde dice,
por qué tenemos en la Torá, la explicación de los cabalistas, de por qué tenemos en la Torá tantos espacios vacíos para llenar. O sea, por qué tenemos tan poca información de todo. La respuesta cabalística de esta es que Moisés, cuando sube a recobrar las tablas, ¿sí? y se le dictan las tablas, como cualquiera de nosotros estando en clase en la universidad o en la escuela, Sí. resumimos. ¿Sí? No podemos escribir todo lo que la maestra dice, Moshe no pudo escribir todo lo que Dios le dijo, él resumió. Y en la resumida esa, pues no tenemos toda la información necesaria. Por eso la importancia de la Torá oral, por eso la importancia de todos estos secretos que estamos revelando constantemente, ¿sí? Dentro de los espacios vacíos que nos deja la Torá, ¿sí? Vienen a raíz de esa idea de que Moshe realmente estaba summarizing, estaba haciendo apuntes, ¿sí? Resumiendo realmente lo que se le estaba diciendo. Entonces no sabemos nada. no sabemos nada de Sara. Lo que sí sabemos es lo que dice ahí, cuáles eran las últimas palabras de Sara. Y si no ¿Sí? sabemos nada de ella, ¿qué vamos a saber de las últimas palabras? Bueno, ahí están escritas. Ah, no, En el papel mismo dice, las últimas palabras de Sara fueron escritas en la parashá anterior, ¿sí? Que dice, por tanto, dijo a Abraham, o sea, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. O sea, estas son las últimas palabras que nosotros tenemos récord, o sea, que nosotros tenemos algo escrito en la Torá, y nos podemos agarrar de eso. Las últimas palabras que dijo fue, echa a esta vieja de acá. Las últimas que dijo, pero no antes de morir. Las últimas que se No, saben. Que se sabe, digamos, sí. O sea, última las orden. últimas para el oyente o para el La lector, última orden que le dio Abraham. no sabemos, porque podría haber dicho otra cosa más linda, pero la verdad es que justo dio que las últimas cosas que dijo no fueron de las mejores. Sacame la O sea, de todas las cosas hermosas que, Llévatela. exacto, todas las cosas hermosas que conocemos de Sara y que hizo Sara, ¿sí? Y que aprendemos de Sara, esta justo fue tal vez la más ordinaria, digamos. Y bueno, no quería compartir la herencia. ¿Pero qué era? ¿La sierva qué era? La sierva madre de era- Abraham? Recuerdan que Claro. Abraham tuvo un hijo con Agar porque Sara no podía tener hijos. Claro. Hasta que vino el ángel, le dijo va a tener un hijo, Pero así que después dice, tuvo. ¿eh? Después sí. Bueno, apenas tuvo Isaac, y esto lo hablamos la última vez, apenas tuvo Isaac, empezó, o sea, no se dio bien el tema el blending family, eso de las familias juntadas, la otra se puso celosa, dijo mi hijo, y la de la vieja esa, no es tu hijo, y la echás. Sí. Cuando yo escuché El como que era poliamor, el otro hijo era una mala influencia para su hijo. Eso es un midrash, obviamente también, sí, puede obviamente, ser. sí, y Ismael era una mala claro, una mala para influencia. Obviamente, como sabemos que la Torá juega a esto, o sea, la Torá y los sabios nos tienen más o menos, los rabinos nos tienen que dar una pauta de quiénes son los herederos, a quién es la tierra prometida. Entonces, obviamente, los personajes que aparecen alrededor dejan mucho que desear y necesitan, de alguna forma, decir, este es un malvado, este es una mala influencia. Pero vamos de vuelta y concentrémonos en lo que quisiera compartir con ustedes hoy. Sí. Pero entonces ahí es donde empieza el problema de musulmanes y judíos. Sí, eso lo charlamos la última vez, sí, ahí es donde comienza, lamentablemente. Porque yo hablé con algunas personas, no hablé, sino que a veces en la tele hay un programa de AMIA, pero antes del programa de AMIA hay un programa de musulmanes. Sí. Y ellos dicen todo al revés, o sea que el hijo principal fue Ismael. Bueno, Sí, bueno, obvio. por eso. O sea, sin El duda, Corán es otra cosa. no, sin duda estos libros obviamente dejan mucho que desear muchas veces, los libros sagrados, porque se toman muy al pie de la letra, y el tomarse al pie de la letra, todo estas discordias entre diferentes pueblos. ¿Sí? La realidad es la descendencia de Abraham. Él es descendencia de Abraham Claro, también, sí. obviamente. Es Ismael, Isaac y todos los Incluso, que vinieron. incluso ahorita vamos a ver, Sí, no sí, es la misma madre, pero sí el mismo padre. correcto. Incluso si Entonces, seguimos más adelante, pues, Hermanastro. ya, son hermanos, son hermanos. ¿Sí? Entonces, pues la pregunta mía, y ahora vamos a averiguar el tema de Ismael, Isaac y eso, es, hace unos años, en el 2006, yo estaba tomando un curso en la universidad y era un curso de poesía. Teníamos que escribir después nuestras propias poesías, nuestros propios poemas y todo. Y hubo un poema específicamente que hablaba de cómo querés que te recuerden.
O sea, si vos tuvieras que escribir tu propio Epitafio. epitafio, se dice en español, el eulogy, ¿no? El despair. Eulogía. ¿Eulogía se dice? ¿Cómo es? ¿Usted dice ¿Cómo? epitafio? El epitafio, Ah, que se escribe, ¿no? No, el epitafio es todo lo que se escribe en el diario, ¿sí vos? No, No, tampoco. no, en el cementerio, en la... El cementerio, no, yo estoy hablando de la eulogía, se dice eulogía, ¿no? ¿También? Biología. Biología. No biología, eulogía. No, biología no, eulogía. Eulogía. Cuando alguien viene, en hebreo se dice esper. Cuando Entonces, una, estoy equivocada, y aquí sabemos qué dice, y murió Sara, tanto, y dice, y vino Abraham a hacer el duelo. O sea, que vino a dar el discurso, ¿no? Ese discursito que se habla, es normal, hablar del muerto, hablar de la persona fallecida, se llama esper. Eso se llama, en inglés se dice eulogy, en español creo que se dice eulogía. Ahora, entonces el ejercicio que teníamos que hacer, y fue muy fuerte, era ese. ¿Cómo querés, o sea, qué te gustaría que dijeran el día de tu funeral? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Sí? que hay que No, Pérez, tranquilo. No sé. Es un tema interesante, está puesto obviamente de una forma que... Pero sí me gustaría que tomemos unos 5 minutitos y escribamos cómo te gustaría ser recordado. ¿Sí? ¿Qué te gustaría? O sea, ¿cómo te gustaría ser recordado? Porque eso tiene que ver mucho. ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué dejas de hacer? ¿Y cómo vives tu vida? Prefiero que las críticas sean en persona, después. No, hay de todo. Epitafio, lo buscaste. Ahí está, el epitafio. ¿Qué es epitafio? Eso. Ah, entonces, Bien, entonces tómense unos 5 minutitos ahora. Tómense unos 5 minutitos para escribir esto. Escriban como si fuera, como si alguien estuviera escribiendo una carta. un epitafio o una carta, como quiera, pero alguien estuviera hablando de ustedes, ¿sí? Dada la idea de que ustedes no están más aquí. Es un ejercicio, pero, o sea, No estaba preparado. No me dijiste esto en la charla. Nada, no importa. No tienen que leer a mí después, es para ustedes, si después lo quieren compartir bien, pero si no, no. Pero sí, tómenselo porque es parte del ejercicio y creo que es... Tenemos que ir al curso del 2006. No, ese es mío. Al curso del 2006 que antes de pedirle el epitafio le habrán enseñado de todo. Seguro. A ver. ¿Dónde era eso? ¿Acá? So you are one of the executive Acá officers fue. of your career, one of the top ranked En individuals Nebraska. in your field, and the pace of your En work Nebraska. Ah, bueno, para Estados Unidos. No sé. Ahí está poniendo para que... Para que se relajen un poco. Ay, qué linda. Aquí ya Claro, o sea. Chicos, no hablen. Pórtense bien. Estaba pensando en voz alta. Respeten a los que sí están trabajando. No, claro. Espero que las críticas sean éxitos. sí, claro. Ya después no hay forma de explicarse.
ver, está. ¿Alguien quiere compartir? De a uno nomás. Podemos compartir, sí, lo que pasa que es lo que yo me creo, no sé si es la que me No, gusta. bueno, no, sí, No, ni siquiera tenés que pedir perdón por pensar lo que vos querés, como querés que te recuerde. no, no. No, Claro. dale, dale. Claro. Para adelante, si vos querés ser recordada así, perfecto. Bueno, yo pienso recordada como dinámica, alegre, solidaria, compañera, buena hija, buena madre y buena abuela. Y aparte, esto lo digo yo ahora, una creída, lo primero que me pienso. Está bien. Yo me maté porque puse aquí ya. Una mujer que ha amado y ha sido amada. Una mujer que ha dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Una mujer que con su alegría alegró el alma de muchos seres, siempre dispuesta a ayudar. Nada más. Nada más. Yo, Nada más ni nada menos. Nada más ni Yo nada menos. puse Ya sé. a mi amorosa madre, a mi compañera de vida y a mis queridas Nanita. Nanita me dice mis nietos. Nada más. Bueno, Ah, pero eso es lo que está poniendo lo que va a Claro. decir la máquina. Sí. O lo que va a decir No, el hombre. el El discurso. A ver, lo que yo propuse, no está bien, no está bien. Ah, Lo que yo propuse era como la gente hablaría de ti en ese momento. Ah, ok. O sea, si Ah, como el discurso. yo Por lo que escribiste fue como lo en lo que se pone lo que se pone escrito en la lápida. A mi querida mami, no me voy a olvidar nunca de a mi amorosa madre, con Alejandro me dice, que me hablan, dice, ma, ¿qué Ale? No te olvides, que no me olvide que te amo. Hermoso. Qué lindo. Pero está bien, porque Ana ha escrito algo que es más resumido, que es muy difícil, es súper difícil a veces de escribir, que es tomar esas 6 palabras que te dejan escribir, o 10 palabras, y realmente resumir todo ese discurso en 6 palabras o 10 palabras. ¿No? Así que No, yo entendí que lo que va en lo que va a estar en la en la lápida, lápida. pero que sea Malmos de Carrara. No, tranquilo. Que sea negro para que no tengan que limpiar tanto. No, te cagan las pajaritas, no, gracias. Como en el auto, ¿viste? También. No, no. Como en el auto. ¿Vos escribiste algo, ¿vale? No. ¿Sí? Pero sí. ¿Sí o no? No, no escribí nada. Ah, no escribiste nada. Ok. Por allá, en el mundo de ayer, Yo no escribí, pero pensé, porque hace un tiempo había puesto algo, que lo que quería que inclusive quería que no lloren el día que yo me muera, y que me recuerden como alguien que le gusta la unión familiar. ¿Eh? No escucho, ¿qué? Nadie habló nada. nadie está hablando más. Ah, no pensé que preguntaron que alguien que me gustó la unión familiar, las amistades y que siempre me gustó ayudar y colaborar. Eso. Gracias. Mildred. Pues yo sí como que utilicé el ejercicio para mí, perdón, y como que me explayé, y bueno, allá va, aquí va. Fue una mujer muy generosa, amó mucho, disfrutaba servir a los demás, aprendió a elevar su conciencia, aprendió a controlar su ira, ganó y aprendió, porque no aprendía a que yo gano o aprendo, no es que gano o pierdo. Tuvo mucho, en momentos tuvo mucho dinero, otros momentos tuvo poco, aprendió a soltar y a soltar el control. Puso su talento al servicio de los demás y a veces dio mucho. Y a veces, Dio mucho. Mucho. ¿Se dan cuenta? Gracias a todos por compartir, porque sé que no es fácil. claro, yo me pensé otra cosa que pedías. Por eso No, igual. Perfecto, tranquila. Lo que digo es, con este ejercicio, creo que a cada uno pues le dejará pensando otra cosa. Obviamente en un ejercicio que se están esperando hoy, y parte de la vida es así. No siempre es lo que uno espera, las expectativas que tienes.
Pero parte del ejercicio es también mirarse a uno mismo, mirarse a sí mismo y ver qué nos faltaría, ¿sí? O tal vez nada, pero qué nos faltaría para poder lograr que alguien dijera eso de nosotros, ¿sí? A veces nosotros nos vemos de una forma y si realmente hacen el segundo ejercicio de hoy, que es más difícil todavía, que conlleva realmente preguntarle a los demás qué opinan de ustedes y qué ven de ustedes, es una expresión muy linda. Y precisamente se lo preguntan a gente que los quiere, y son honestos. ¿Sí? Hay una pregunta muy hermosa que si quieren realmente hacer el ejercicio, y ya depende de ustedes, es preguntarle qué necesita para que te sientas más amado. ¿Cómo es? No escucho. Es preguntarle a otra persona, a alguien que tú conoces, que quieres, hijos, esposos, si quieres, amigos, lo que sea, ¿qué necesitas de mí para sentirte más amado? Pero más amado por mí. Sí, obviamente, más amado por mí. ¿Sí? O sea, tú estás en una relación, cualquier tipo de relación en la que tú llevas en tu vida. Y le preguntas, ¿qué necesitas de mí? Ya sea con hijos, nietos. Lo que sea. ¿Qué necesitas de mí para que sientas que más amado de mi O parte? sea, ¿qué necesitas o qué debería cambiar o no? También. No, ¿qué debería demostrarte para No sé si debería, pero que a veces nosotros creemos que damos ciertas cosas, creemos que somos amorosos, creemos un montón de cosas, y sin embargo cuando le preguntas al otro, no lo ves de la misma forma. Claro, no. Entonces es muy bueno cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Y el ejercicio realmente de crecer es preguntarle al otro, ¿qué necesitas de mí para sentirte más amado? Para sentirte más querido. De mi parte, obviamente. Sí, de mi parte. Es un muy lindo ejercicio. Y nada, yo los desafío a que lo hagan. ¿Sí? Ahora, gracias por compartir todo. Un tema acá que tiene que ver con la trans, y por eso les saqué la foto, porque si no, no se ve realmente ni las traducciones, ni se ven incluso, pero hay algunos Humashim, algunas versiones de la Torá, que sí nos muestran como esa pequeña kaf, ¿sí? Esa pequeña letra que se ve chiquitita, ¿la ven en el cuadradito? Todas las letras tienen un font, de un tamaño, y la chiquitita es esa letra kaf en hebreo, ¿sí? Y es más chiquita que las demás. Obviamente, así está escrita en la Torá misma, en el pergamino original. La pregunta siempre es, cuando aparece una letra chiquita o una letra grande, ¿sí? Porque en la Torá aparecen letras chiquitas o letras más grandes, la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué es lo que se nos está diciendo? Obviamente la respuesta la tienen 20.000 personas, porque no sabemos, porque no está escrito. Entonces todo lo que es especulaciones hechas en las diferentes épocas de qué significa esa letrita que está ahí. ¿Sí? Entonces cada rap puede interpretarlo de diferentes maneras. Eso es lo lindo que tiene el judaísmo. Vos me lo explicás de una manera y me lo puedo explicar de otra. Sí, muchos nos vamos a basar obviamente en lo que escribieron los que vinieron antes que nosotros, ¿sí? Los llamados los sabios, hace 2000 años, otro Rashi, o el exégeta, o los que sabían sobre Torah, los cabalistas, o el otro, ¿sí? Sin embargo, cada uno de nosotros puede tener su propia interpretación también, ¿sí? Como dice en hebreo, dice Shivim Panim al-Laha, ¿sí? O sea, que hay 70 caras en cada palabra de la Torah. Es decir, que hay muchísimas interpretaciones, y se basa en esto, en que no hay un lugar donde lo dice, no hay un paréntesis que Moshe escribió, o sea, ahí que diga, esa letrita la escribí así porque esto, lo otro. Entonces, obviamente, da para interpretación, ¿sí? Y lo lindo por encontrar cada uno de las suyas. Si pasamos a la página que sigue, Pero eso, ahora ¿alguna explicación? Sí, ahora vamos a eso. Página. Ahora, la palabra esa significa, tiene que ver con la palabra y la lloró. ¿Cuál palabra? Esa, que está escrita con la letra chiquitita, que dice Belif Kotá. Esta chiquitita. Ah, no, porque esta no es chiquita. No. Miren acá. Esta palabra, esta que está acá, esta. Sí. Esta chiquitita, ¿ves? Comparada con los demás, es una letra más chiquitita. Está abajo de la. Ah, ¿Ustedes la ven desde ahí, la letra que me refiero? Yo tampoco. ¿Ustedes la ven ahí? Sí. Sí. ¿Y esta? Ah, mira, las dos son con M. Ok.
No, yo la veo, yo la veo. Mildred, ¿tú la ves? Sí, sí. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa letra? Esa letra... Pero, es espera, palabra- ¿qué dice toda la palabra? Decime qué dice. Entonces, es lo que tenemos escrito acá arriba en la traducción, ¿sí? Que dice, esperen que la... Y a llorar. Dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo, que es lo que estuvimos hablando recién ahora del Gesped, de la etcétera, Por Sara y a y por llorar. Sara y a llorarla. La palabra esa que tiene esa letra chiquitita significa a llorarla. Entonces ahora vamos a estudiar un apartado cabalístico, ¿sí? De qué significa, Pero ¿y cómo saben que Sara murió en Kiriat Arba? porque está escrito en la Torá. No, porque como no se sabe nada. No, pero las cosas que sí nos deja la Torá las tenemos que ver e interpretar. ¿Sí? Ahí por lo menos en este caso sí nos dice que murió en Kiriat Arba, no es un invento. Es parte de lo que sí la Torá dice. Pero ¿Sí? Lo que no se sabe si estaba sola, acompañada. Sí, eso lo sabemos, pero que murió en Kiriat Arba sí. Ahora, ¿dónde la enterraron? Es diferente y la enterraron en Machpelah. ¿Sí? ¿En dónde? Y murió sola porque vino Abraham a llorarla. ¿No? Lo sabemos. ¿A dónde la No, enterraron? sin Abraham, digo, sin Obviamente Abraham. Abraham no estaba ahí porque él Abraham... compró. Recuerden una cosa, Sí. varias cositas, porque hay varios temas que se están tratando acá. El tema de lo que dice Mirta específicamente es, ¿sabemos que estaba sin Abraham? Sí, sabemos también que después de que Abraham se levanta esta mañana y se lo lleva a su hijo al famoso sacrificio, después de ese episodio, Dios no habla con Sara nunca más, Dios no habla con Abraham nunca más, Abraham y Sara no hablan nunca más, Isaac y Sara no hablan nunca más. La interpretación moderna de esa es que hubo un divorcio más grande ahí, porque el tipo estaba agarrado y loco que se fue a llevar a su hijo y la tipa no sabía qué hacer y casi se muere del espanto, ¿sí? O sea, por la locura de su marido, ¿ok? Esa es la interpretación moderna Contencioso. de la locura. Pero es cierto que eso tuvo una ruptura porque en esas pistas que encontramos, Dios deja realmente de relacionarse con ellos dos. ¿Pero por qué? No se sabe. enojado. La interpretación es como que esa separación, o una separación entre Abraham y Sara, sin duda. Que Sí. Isaac no estaba en el funeral de Sara. Y aparte Isaac no estaba en el funeral de Sara. ¿Sí? O sea que hay De su propia madre. una disfunción familiar enorme en ese episodio. ¿Sí? Sí, Isaac no aparece en el funeral. Sí, porque- solamente se ve que Abraham. Por lo que me habían dicho, o sea, Sara sabe, o sea, ella cree que su hijo falleció Ujú, y, o sea, y se vuelve loca. Isaac también sabe que su mamá falleció, entonces como que nadie quiere Correcto. en ese momento participar. Algunos tienen esa interpretación, otros tienen la interpretación Ah, sí, de que Isaac estaba estudiando Torah. O sea, y ahí nace otra cosa. O sea, Y o sea, como por que estudiar tampoco- Torah no va hacia el funeral de tu mamá. Y Abraham tampoco quiere ir porque, o sea, como que... Bueno, Abraham va y no solo va, sino que ahí viene la segunda Sí, respuesta de no solo la llora, no solo aparte le hace un espera, o sea, le hace una eulogía o lo que le hace el discurso. Ana estabas preguntando dónde está enterrada. Ah. En este momento, sí, recuerden que Abraham tenía negocios con alguna gente de las tierras de los aledaños, y él, en el momento de que muere Sara, él empieza a negociar empieza a negociar con gente de la zona, ¿sí? Específicamente. Y le quieren regatear y le quieren regalar la tierra, y él dice, no, yo no te voy a pagar, yo no te voy a aceptar ningún regalo, yo voy a pagar por esta tierra. Acá donde se va a enterrar mi mujer Sara, ¿sí? Entonces el regateo y le paga todo entero, que es o sea, obviamente también es una enseñanza muy linda que nos deja la tradición de que hay cosas por las que no se regatea y cosas por las que no se toman por regalo. Pagás porque mañana no sabes quién viene que te va a pedir, o sea, el favorcito ese te va a salir caro. Sí. ¿Sí? Devolveme. Mañana te van a decir, devolveme que yo te la regaló, que mi abuelo que te la dio, tu abuelo. No, esta la pagó, el tipo tiene el sellito ahí, contrato, pagó y por eso. La tradición cabalística y mística dice que en el momento ese de desesperación de Abraham, en el sentido de que la lloró y todo, se encuentra con Adán, se le aparece a Adán, el primer hombre, ¿sí? Y Adán le dice, ahí está enterrada Java, o sea, Eva, Oh, wow. ¿sí? En ese lugar que está ahí, en ese lugar de Machpelah se llama, ¿sí? Entonces dice, ahí es donde está enterrada nuestra ¿Cómo se madre. llama el lugar? Machpelah.
Más pela. como más pela, pero más cocota, más pela, más pela. Y entonces de ahí sale la idea de que Abraham decide que va a ser ese lugar. ¿Sí? Más adelante van a ver que casi todos los patriarcas y matriarcas están enterrados en ese mismo lugar. Y cuando la gente obviamente va hoy a Hebrón, ¿sí? En Israel es parte de lo que es Palestina hoy, los territorios palestinos, es territorio palestino, muy difícil, mucha gente tiene miedo de ir, Tenés que ir con tiene que guía. ir con guía, lo que fuera, porque está en Hebrón. Pero sabrán que para la gente que cree mucho en el tema de los entierros, Sí, que cree el mucho en el Israel. tema de exacto, en el tema de estar enterrados los justos, como la gente que va a Tzfat, ¿sí? Y va a los cementerios. Entonces la gente realmente quiere visitar Machpelah, hay mucha gente que ora y reza donde están las tumbas, entonces, y hoy está realmente ahí, siguen en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, eso por... Esa está en Hebrón. Está en Hebrón. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a leer un poquitito de lo que dice la interpretación cabalística sobre el tema este de la lloró. En este versículo encontramos una letra pequeña, Kaf, en la palabra Belifkotá, que significa llorar por ella o lamentarse por ella. Se dice que cuando Sara murió, Abraham lloró solo un poco, y esto se debe a que Sara era anciana. Como yo estaba viejita y lloró. O sea, la idea de que está chiquitita y que lloró poquito, ¿no? Como la interpretación de algunos rabinos. Pero ya esto, haberle impedido llorar por ella, ¿sí? Él amaba a Sara más de lo que cualquier hombre podía amar a su esposa. Abraham y Sara eran almas gemelas, eran carrozas, eran profetas. Incluso está escrito que Sara era mejor profeta que Abraham. Y nunca se hablaron, ¿por qué? No, o sea, no, nunca no. No, Ya el final de la historia. No, nunca, me refiero, una vez que se separaron, nunca más se... Bueno, eso ya está a interpretación de mucha gente, ¿sí? O sea, la cuestión es que hubo una ruptura. Imagínate el tipo este loco se lleva a tu hijo y lo va a sacrificar en medio de la Pero igual que montaña. ahora, o se hablan, no se hablan, no se Claro. hablan. Y entonces el Midrash, Se lo lleva sin consultarle a Sara. el Midrash, que es obviamente una interpretación, recuerden que habíamos hablado de los diferentes 4 niveles de cómo estudiar la Torah, ¿sí? El Midrash es el que está justo antes, un nivel antes del Sod, que es el secreto, ¿sí? Dice lo siguiente: ella era tan grande que el Creador había hablado directamente con ella. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es, ninguna de las otras matriarcas que van a aparecer en la Torah realmente hablaban con Dios. A Sara sí se le presentó y Dios sí habló con ella y ella habló con Dios. Mientras que las otras profetisas, como dice acá, Dios les hablaba a través de un mensajero. Ella era tan eminentemente justa que hasta los ángeles estaban sujetos a sus órdenes. Asimismo, el Midrash dice también que Itzhak, que es lo que conté antes, ¿sí? Que no fue al funeral de Sara porque decía que estaba estudiando la Biblia, estaba estudiando Torah. Y entonces la pregunta que hacen los cabalistas es, ¿pero es esto realmente una explicación válida? ¿Debe el estudio de la palabra de Dios, o sea, estudiar la Torah, utilizarse como una excusa para no asistir al funeral de su propia madre? No. No. La respuesta creo que la tenemos todos. No. ¿Qué relación tiene esto con la presencia de la letra pequeña Kaf y que podemos recibir de esta letra? Aquí hay una enseñanza importante que está relacionada con la Torah. Bueno, ahora, ¿cuál es la interpretación de ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la Kaf está chiquita? ¿Por qué es chiquitita? Porque el llanto es pequeño. Bueno, eso es lo que algunos dicen por acá. La pregunta es si ustedes tienen alguna otra interpretación. ¿Se les ocurre algo? El sofer se equivocó. ¿Eh? El sofer se equivocó. Eso se equivocó. Pues, se equivocó el sofer. ¿Qué vamos a hacer? Tirar todo. ¿Qué dice? Es un concepto completamente nuevo para mí, o sea, me encantaría saber porque me tiene intrigada. Bien, yo les voy a contar la historia que dice acá. Yo creo ¿Sí? que fue el arrepentimiento de Abraham. Se equivocó de no avisarle a Sara lo que estaba haciendo. Tenía que haber llorado más entonces. Por eso. Puede ser. Hay gente que interpreta esto también de una forma de que cuando realmente cuando Puede ser que yo pienso que también puede ser como que él se sintió tan pequeño al lado de ella. No sé. También pasa mucho que cuando pasa muchas veces que cuando fallece alguien no logramos procesar todo y llorar de todo. Y el dolor es mucho más grande que el llanto, ¿sí?
aquí está la historia a la que se refieren los cabalistas, dice que la historia de la partida, o sea, de este mundo, de Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai es el que reveló el Zohar, el libro por excelencia de la Kabbalah en el siglo XIII. Tal como está escrita en el Zohar, dice que esclarecerá este asunto. Vamos a ver si lo esclarece o no, o lo pone más dificultoso. Todo ese día, o sea, el día que falleció el rabino Shimon Bar Yochai, el fuego no se retiró de la casa. Y nadie se acercó a él porque no podían debido a la luz y el fuego que los rodeaban. Yo, o sea, esto cuenta el Zohar, yo, Rab Abba, ¿sí? O sea, es otro rabino, que está en medio de la historia, estaba boca abajo en el suelo llorando a gritos. Después de que el fuego se retiró, vi que la santa luminaria, el santo de santos, se había ido del mundo, envuelto y yaciendo sobre su costado derecho con un rostro sonriente. No entendí nada. Acá se cuenta en el momento que murió Shimon Bar Yochai, que había demasiada luz, un montón de luz, al punto de que nadie podía acercarse, era encandilante, y lo único que pudieron llegar a ver es que cuando se retiró, o sea, como su alma se fue de su cuerpo, lo que vieron es algo que estaba envuelto y yaciendo sobre su costado derecho con un rostro sonriente. Se retiraba con una sonrisa. Pero no entiendo. Eso con Sara. Esperá. Ah, Vos querés al final, querés el principio de la película al final. Escuchá. Después de la muerte del gran maestro Rav Shimon, ¿sí? Rav Elazar, que era su hijo, tomó las manos de su padre, las besó y dijo: Padre, Padre. Había tres que se volvieron uno y otra vez. Padre, Padre. Había tres que se volvieron uno y otra vez. Esto significa que había habido tres hombres, grandes hombres en la tierra. El mismo Rab Elazar, o sea, el mismo, su padre, Rav Shimon, y su abuelo, que era Rav Pinchas. Ahora Rab Elazar, el hijo, era el único que quedaba en el mundo. Esta es una declaración muy poderosa y emotiva. Sin embargo, es importante que seamos conscientes de que Rab Elazar no lloró. Esperá. Eso es en la muerte de su padre. Exacto. Sí, hay gente que no puede. Naturalmente, cuando Rav Shimon abandonó este mundo, su hijo sintió dolor por la pérdida de su padre. Pero para Rab Elazar era más importante que a partir de aquel momento el mundo no tendría la luz de Rav Shimon y la luz que él había revelado. O sea, para su hijo era más importante la pérdida de esa luz, ¿sí? Que tenía el padre que ponerse a llorar. Él estaba asustado que esa luz iba a dejar de existir, se había dejado de existir. Los estudiantes de Rav Shimon sí lloraron, pero no por la pérdida de conexión física por el maestro, sino más bien por la luz que habían perdido. Había otra causa de su tremendo dolor. El mundo entero había estado lleno de la luz del Creador, y ahora esta iba a faltar también. En los tiempos de Rav Shimon se nos dice que la señal del arco iris no se veía porque Rav Shimon era la señal del mundo. Tipo muy justo, con mucha luz. Esto aparece en una canción que se canta sobre Rav Shimon. Entonces ahora sí podemos leer la parte que dice acá de Sara. ¿Qué dice? ¿Por qué lloramos? ¿Alguien quiere leer? yo leo. ¿Se escucha si leo? Sí, claro. ¿Por qué lloramos cuando nos ocurre algo que nos hiere? Específicamente, ¿por qué lloramos? ¿Por qué lloramos por la muerte de una persona que ha estado cerca de nosotros? ¿Es simplemente por la ausencia física que sentimos? La Kabbalah enseña que la transición física de la vida a la muerte no es donde debe enfocarse en nuestra carencia. Según la Kabbalah, la muerte no es algo final, sino más bien el cierre de una puerta y la abertura de otra. Las enseñanzas de la Kabbalah sobre la reencarnación son una fuente vital para lograr una mayor comprensión de la naturaleza de la muerte. Los discípulos de Rav Shimon entendían estas enseñanzas en un nivel muy profundo y de esta forma fueron capaces de superar su dolor puramente humano.
Las muertes de todas las almas juntas son en realidad un motivo de regocijarse por ellos. Y si sus discípulos no tienen en absoluto deseos para ellos mismos, son capaces de sentir alegría por la liberación de sus santos maestros. Entonces en el momento, dice acá, continúa, en el momento de la muerte de Rav Shimon, la tremenda luz que le rodeaba a él y a la casa en la que yacía, era una señal indiscutible de los grandes reinos que les esperaban, así como una revelación sutil de la ilusión mezclada de la vida y la muerte. Entonces, lo que nos dicen los cabalistas también, lo voy a leer, voy a citar, dice, de hecho, debemos recordar que nada físico crea una diferencia en este mundo, puesto que la verdad solo procede del ámbito espiritual. La Kaf pequeña, que estábamos hablando, esta letra pequeña, nos enseña que no debemos llorar por los asuntos irrelevantes del mundo físico, por algo que hemos perdido. Por ejemplo, ya sea un objeto físico como el dinero, o una cualidad como la celebridad, la fama, el estatus. La fortaleza que recibimos de esa Kaf chiquita, en esa palabra Beliv Kotá, y la lloró, la lamentó, es la capacidad para separar lo que es importante de lo que no lo es. Entonces, ¿qué causa es suficiente para que lloremos por ella? ¿No debería ser lo que alguien cercano a nosotros haya abandonado físicamente este mundo? ¿No es eso suficiente? Pues según la Kabbalah, la razón por la que debemos llorar es por la pérdida de la luz que nos iluminaba cuando aquella persona estaba en la tierra con nosotros. La luz, la energía. Pero falta igual lo físico. Lo que vamos a hacer, ya estamos casi por terminar, Sí. ¿sí? Pero sí vamos a tomar Tal vez no lloró mucho porque era una decisión de Dios. Por eso cuando se dice Baruch Tayana Emet, cuando se muere alguien. y tal vez no lloró porque tampoco sabían lo que era llorar. La primera vez que se habla de la palabra llorar Está en también. contacto con la muerte. ¿Sí? Sí, porque si no se habla, salvo de Caín, que mató, pero no se habla de muerte y no se habla de Eva. Correcto. Lo que vamos a hacer en estos próximos 5 minutitos antes de irnos es una pequeña reflexión, meditación, como ustedes la quieran llamar. Se los voy a invitar a que cierren los ojos, saquen todas las cosas que tienen encima, descrucen los brazos, descrucen las piernas. A tomar una respiración profunda. Vamos a retener 1, 2, 3 y exhalamos por la boca. Inhalamos. Retenemos 2, 3, 4 y exhalamos por la boca. Vamos a respirar normalmente. Es muy posible, pues nos ha pasado a todos, que alguna de las personas, esos seres queridos que se han ido de esta superficie, de esta tierra, de este mundo físico, tal vez no hayamos tenido la oportunidad de despedirnos en el momento que sucedió. Nuestro corazón, nuestra alma abierta y nuestra mente vamos a intentar traer el rostro de aquella persona, de una persona, y alguna sola persona,
a la cual les hubiera encantado despedirse, decirle unas últimas palabras, decirle cuánto los amaba. Cuando tengan ese rostro enfrente de ustedes, en su mundo íntimo, están creando con este ejercicio. Van a tomarle de las manos, van a mirar al rostro. Van a mirar bien a esa persona, a él, a ella. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven? Les van a tomar de la mano. Y toma esta oportunidad para expresarte, decirle todas esas cosas cuando lo extrañas. Y cuanto lo que te salga del corazón. Usa tus propias palabras en forma íntima, interna, para comunicarte con ellos. Mantén esa conversación privada entre ustedes. Si te das la oportunidad, puedes abrazarlo, abrazarla. Fíjate esa luz que sigue irradiando tu vida, las cosas que has aprendido de él o de ella. ¿Cuáles son las cosas que haces durante el día que irradian también esa propia luz? ¿Cuáles son los momentos que piensas en él, en ella, o que actúas? Tus acciones y tus acciones son las mismas. Vas a tomarlo de la mano, tomarla de la mano, y van a terminar. Es una puerta. Una puerta blanca, hermosa, grande. Y cuando la abres, te encuentras en un hermoso jardín. Así como el jardín del Edén. Puedes escuchar el sonido del agua, de las cataratas, de los pajaritos, los animales. Ella.
aseguran que en ese mundo están tranquilos, a pesar que la luz de ellos ya no está aquí con nosotros, en esta tierra, en este mundo físico. Es una luz que irradia de los altos cielos, del más allá, que están en constante conexión. Les dan un abrazo, una apretadita. Te vas a despedir. El de ella camina hacia el horizonte. Tú vuelves a cerrar esa puerta. Tranquilo, que se forme en paz. Estamos. Esto me acuerdo de la señora Sara que murió hace poco. Era una señora, yo la conocí con 80 años, vivía cerca de casa. El hijo la llevaba a una sinagoga que estudiábamos en Zafra, y una vez el hijo me dice: Valeria, ¿vos podés llevarla, o sea, traerla y llevarla a mi mamá para que ella pueda asistir a las clases? Y digo, sí, bueno, la señora mayor, para mí era toda una responsabilidad llevarla y traerla una vez por semana a las clases. Me dice: no, pero me dice, para mi mamá es muy importante que estudie en esa clase con ese rabino. Para mí era una gran mitzvah llevarla y traerla. Casi más o menos por 10 años, o sea, ya falleció a los 90 años, falleció hace un año. Yo siempre la llevaba y era como, yo para mí era como conduciendo a mi Daisy, y ella era la señora Sara. Y bueno, la dejé de ver, hablé con el hijo, y me dice: Valeria, lo que mi mamá disfrutaba esas clases, yendo con vos, o sea, yo la iba a buscar. Ella vivía en un primer piso, ella bajaba las escaleras, yo la esperaba ahí en el parking. Ella vivía en su número 18, ella decía que estaba en su high, en su vida. También, cuando así dijiste con todo el lugar de plantas, y, o sea, recién cuando dijiste que la recuerdo, yo la veo ahí en ese jardín, en el jardín de la señora Sara. La llevé y la traje por 10 años, y ya disfrutaba sus clases. Gracias por compartir. ¿Alguien quiere compartir experiencia, cómo se sintió, cómo se sintieron? ¿Y no? Bueno, yo voy a compartir, me sentí, ¿me pueden escuchar? Sí. ¿Hablando, Mildred? Sí.
escucha. Decía, a ver, Ah, espera. ahora sí. Espera, ¿Ahora espera, mejor? a mí, que no se escucha. Espera. Ahora sí. Bien, yo pude conectar con mi abuela, siento como un eco, no sé, pero sí pude conectar con mi abuela, sentí una energía muy bonita del grupo, a pesar que estoy acá vía Zoom. Pude conectar con la guía de Gastón, la música y me impresionó, o mejor dicho, me agradó mucho la energía del grupo y guiarme y tocarle el rostro, decirle las cosas que le quería decir antes de partir. Llegué a ver la puerta blanca y me sentí con mucha, mucha, mucha paz. Gracias. Gracias por tu parte. ¿Alguien A más? mí me distraía la música muy fuerte, no sé si es porque está en Zoom, pero traté de conectarme con mi hermano que no me pude despedir. Bueno, que lo tengo ahí. Me hizo bien, pero me ponía, la música me distraía un poco. Estaba muy fuerte para mí. Me parece que acá hacía como eco. Pues. Puede ser, puede ser. Bueno. Bueno. Yo pude conectarme con mi papá, al cual tampoco pude despedirme. Y se lo veía súper bien. Se le veía bien, estaba tranquilo. Ya casi me quería mostrar toda su casa ahí. Todavía no. No, me la quería mostrar, no para que yo viviera con él allá. ¿Cuánto te falleció tu papá? Son el 2000. 2011. Sí, 11 años. Va a ser 11 años. Sí, fue lindo. Bueno, Volvamos a la vida. partes. Bueno, les agradezco mucho por venir. De vuelta, muchas felicidades en su día. Gracias. De la mujer, se lo merecen. Gracias. Si recuerdan muy bien. Linda forma de recordar. No, Manté Alcázar. claro que sí. Recuerdan muy bien que la parashá pasada decía, Dios le dice a Abraham que escuche a su mujer y que haga todo lo que su mujer dice. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Sí, querida. En el mundo judío dicen que los hombres tienen que casarse si no lo pueden lograr realmente lo que vinieron a hacer. Las mujeres no tienen, no hay más mujeres que hombres. Sí, pues las mujeres no necesariamente todas tienen que casarse, pero un hombre sin una mujer realmente no puede realizar, no está completo de realizar lo que tiene que realizar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Bueno, Muchas gracias a todos. chao. Gracias. Chao, chicas. Chao, Nos Mirta. vemos. Chao. Chao.